El nombre original de la Alianza Rebelde era el de Alianza para Restaurar la República, un nombre que refleja perfectamente el objetivo principal de esta gente que pretendía aplastar el imperio y recuperar los valores democráticos y, en teoría, la libertad que gozaron los ciudadanos de eras pasadas, si es que alguna vez esto fue posible. En el vídeo de hoy estaremos analizando cómo es que lo lograron, qué tal les fue y por qué es que cayó este sistema de la Nueva República. Así que bienvenidos a bordo del Destructor 09 y acompañadme en este emocionante viaje a través del universo de Star Wars. En el 4 antes de la batalla de Yavin, la Alianza Rebelde logra una victoria decisiva para la historia de Star Wars, un punto de inflexión que marcaría el desmembramiento del tiránico régimen del emperador Palpatine. La batalla de Endor se cobró la vida de Sidious, Vader y una gran cantidad de oficiales imperiales. Además, la segunda estrella de la muerte y gran parte de la armada imperial fueron destruidas. Este éxito no significó el fin inmediato del imperio, pero sí supuso un golpe desestabilizador. Sin una figura absoluta al mando, los remanentes imperiales se vieron envueltos en una lucha interna por el poder. La Alianza, por su parte, dejó de ser una fuerza rebelde para constituir un consejo de reconstrucción provisional, cuyo propósito era el de dirigir una transición estable hacia una nueva república. Mon Mothma, líder de la rebelión, fue nombrada canciller provisional. Las fuerzas de la Nueva República comenzaron una campaña militar para liberar mundos clave aún bajo el yugo imperial. Durante el proceso, muchas poblaciones se unían voluntariamente a la causa, ya hartos del sometimiento imperial. La capital imperial, Coruscant, fue liberada, y esto marcó el cambio de era. El imperio, descuartizado, no podía responder con eficacia, y surgieron señores de la guerra imperiales que actuaban por cuenta propia. En el 5 antes de la batalla de Yavin, la Nueva República fue formalmente fundada como el nuevo gobierno legítimo de la galaxia y se estableció el Senado Galáctico en Chandrila. La constitución promulgada pretendía restaurar la democracia, evitar el centralismo y el militarismo y garantizar la autonomía y participación de todos sus miembros. El último gran enfrentamiento contra el imperio ocurrió ese mismo año en Jakku y supuso tal derrota para los imperiales que tuvieron que firmar el Tratado de la Concordia Galáctica. Este puso fin oficialmente a las hostilidades y obligó al imperio a ceder gran parte de sus territorios. Como os decía antes, la Nueva República abogó por la descentralización política. Para evitar el autoritarismo, la capital iba rotando cada cierto tiempo entre los mundos miembros. Además, se promovieron medidas de desarme masivo para evitar una futura concentración de poder y la defensa quedó en manos de cada planeta individualmente. Por último, se reabrieron instituciones de educación, cultura y diplomacia, y se promovieron libertades civiles y derechos para todas las especies y sistemas. La Nueva República adoptó un sistema parlamentario descentralizado con 5 instituciones o cargos principales. En primer lugar estaba el Senado Galáctico, compuesto por representantes electos de todos los mundos miembro cuya voz valía lo mismo. No como en la República, donde los mundos del núcleo tenían más peso en las decisiones. Sus funciones eran las de crear leyes galácticas, aprobar presupuestos y controlar al poder ejecutivo. Este último recaía en el canciller, figura simbólica y diplomática que dirigía la administración pública. A diferencia de antaño, este no podía acumular poderes extraordinarios y no tenía el control militar, es decir, no tenía la facultad de declarar la guerra sin la aprobación del Senado. Por otra parte, se creó el Tribunal Galáctico, el poder judicial, para resolver disputas interestelares, crímenes de guerra y conflictos constitucionales. Junto a esto se restauraron los códigos legales democráticos,
Con el fin de la guerra, se redujo su flota y se abolió la idea de un ejército permanente central. En cambio, se instauró un modelo de defensa sectorial. Cada sistema o sector mantenía sus propias fuerzas defensivas, mientras que solo se sostenía una flota central reducida para emergencias puntuales. Otro punto importante es que cada miembro podía mantener su estructura interna de gobierno siempre y cuando respetara los principios básicos de la Constitución Galáctica. Los mundos del borde exterior recibieron más voz que en la anterior república, y se eliminaron los privilegios históricos de mundos como Coruscant o Corellia. Para destruir aún más la centralización, se crearon las comisiones sectoriales, agrupaciones regionales de representantes que gestionaban asuntos comunes entre sistemas cercanos. Por último, y aunque este sistema promoviera la unidad y debate democrático, surgieron dos facciones en el Senado. En un lado estaban los que defendían la descentralización, autonomía y mínima intervención estatal, y en el otro los que abogaban por un gobierno central fuerte, orden y una fuerza militar común y robusta. Como resultado de este nuevo sistema, la República cometió una serie de aciertos y errores. Empecemos por lo bueno. En primer lugar, se aumentó la participación política, se recuperaron libertades individuales y hubo mayor representación para los mundos periféricos. Otro punto fundamental fue la creación de una constitución que establecía una separación real de poderes, lo que permitía controlar sobre todo al Ejecutivo. El centralismo desapareció, lo que garantizó la reducción del elitismo de los mundos del núcleo y se promovió la soberanía de cada planeta. Con el fin de la guerra, en vez de exterminar completamente a los remanentes imperiales, se firmó el Tratado de la Concordia Galáctica, lo cual permitió ahorrarse un periodo obscurecido por la persecución y caza de imperiales, y encima ganaron legitimidad diplomática. En último lugar, se invirtió una gran suma de recursos en reconstrucción de infraestructura, comercio y educación, logrando un crecimiento económico durante al menos una década. Mas no todo fue tan bueno, y una serie de errores condujeron a la nueva república hasta el colapso absoluto. En primera instancia tenemos una excesiva desmilitarización, disolvieron el ejército central y no establecieron mecanismos eficientes para coordinar una defensa a gran escala. Consecuencia, no pudieron defenderse de la Primera Orden. Además, subestimaron los informes de inteligencia y las advertencias de figuras como Leia Organa, ya veteranas de guerra, quienes veían una amenaza fraguándose en las regiones desconocidas. El Senado estaba fragmentado, por lo que las decisiones legislativas eran lentas, y el crecimiento de las tensiones políticas internas empezaron a deslegitimizar el gobierno. Algunos líderes rebeldes, como Leia Organa, fueron marginados y desacreditados, por lo que la nueva república quedó en manos de figuras inexpertas ante el surgimiento de una potencia militar enemiga. Mientras tanto, la Primera Orden, con la ayuda de remanentes imperiales, se armaba durante años sin ser descubiertos. Y es que, claro, en su esfuerzo por evitar los errores del pasado, se tornaron demasiado pacifistas e ingenuos. Creyeron que el fin del imperio era el fin del conflicto. No consideraron que la ideología imperial y el resentimiento social siguieran vivos. Fueron así tomados por sorpresa, sin preparación ni cohesión. El sistema Hosnian, que albergaba la capital rotativa de la nueva república, el Senado Galáctico y la pequeña flota central, fue arrasado. El colapso fue inmediato y los miembros quedaron aislados, sin coordinación alguna. Algunos se rindieron, algunos se retiraron del conflicto, y tan solo Leia Organa, aquella que había sido silenciada, fue la que se puso frente a la resistencia y le plantó cara a la Primera Orden. Pero bueno, viajeros y viajeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, comentad qué otro vídeo queréis que traiga al canal, suscribiros para no perderos en este fabuloso contenido y hasta el próximo viaje.